Ciudadanía sexto, ciberacoso o ciberbullying. En el encuentro anterior habíamos hecho la prelectura, el ejercicio de prelectura para iniciar el estudio de este tema. Es importante la prelectura porque tenemos que acostumbrarnos a tener siempre presente en nuestra mente e incluso en nuestras emociones lo que ya sabemos sobre algún tema, sobre algún asunto. Por eso cuando pasas frente a las carteleras de las películas en un centro comercial, tú te acercas a un cartel y no a otros porque ya tienes algún tipo de información y dices, quiero ver esta película. Entonces lo mismo sucede cuando nos acercamos a los distintos temas, a los libros, a las personas. Ya tenemos alguna información y es muy importante siempre darnos cuenta de qué información tenemos, de qué estamos pensando, de qué emociones o sentimientos tenemos. Hoy entonces trabajamos también con nuestro libro acercándonos a las lecturas. La primera lectura, llamada Ciberacoso a menor, pues nos presenta un caso, una situación concreta que, si te fijas en la letra pequeña, pues fue una noticia que apareció en algún periódico hace unos años. La situación de un joven de 13-15 años que participa en un programa de televisión y luego a través de las redes sociales pues lo acosan, lo maltratan, lo insultan y vemos cómo hay diferentes participaciones desde su familia que lo acompaña, que lo conoce, que lo apoya, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene la función de velar por los menores de edad, y por eso cuando algún menor se ve vulnerado en sus derechos, se puede acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También tenemos intervenciones de psicólogos, opiniones de medios de comunicación, críticas que se hacen al manejo que se dieron a través de los medios de comunicación y especialmente a las personas que se dedicaron a acosarlo a través de las redes sociales. Algo que desafortunadamente sucede con mucha frecuencia hoy en día, en que creemos que acceder a una red social es para poder decir lo que se nos ocurra. Es como si nos subiéramos a la terraza y desde allí gritáramos cualquier cosa a las personas que van pasando. No se puede, no se debe, por respeto a las personas y especialmente, que es como me gustaría que lo empezaran a pensar, como respeto a mí mismo, porque yo me respeto, respeto a los demás. En las actividades tenemos Comprende tú, en que simplemente decimos si es verdadero o falso, o hacemos una relación entre una información del nombre y el rol o la función que se estuvo cumpliendo en esa historia. Luego dice, plantea en voz alta tus ideas. Entonces, ya que tenemos aquí mismo espacio a la derecha, lo escribes allí, desarrollas el punto 3 allí a la derecha, desde arriba puedes empezar. Con eso, al tomar la fotografía tenemos esa información de una vez. Luego en la sección opina,
pues nos hacen algunas preguntas que podemos responder allí directamente. En la segunda, pues también dice, amplía oralmente tu respuesta, entonces la escribimos allí en el espacio de la derecha. Acostumbrémonos a hacerlo así para cuando estemos enviando la información. Luego nos dan información en la siguiente página. ¿En qué consiste el ciberacoso? Pues hay que tener en cuenta que hay acoso presencial y acoso a través de las redes, o incluso más amplio a través de los distintos servicios de la Internet. Y que hoy, desafortunadamente, porque no hemos aprendido a respetar o a tener buenos modales, urbanidad en el uso de la Internet, pues podemos llegar a acosar a alguien de esta manera, o también, no olvidemos que estoy insistiendo en eso, ser nosotros víctimas de un acoso de otra persona. Por eso aquí en la tabla nos comparan el acoso presencial y el ciberacoso. Y arriba en el texto quiero resaltar lo que les decía en oportunidades anteriores. Vida privada. En las redes sociales todo es público. A veces nos dicen, no, eso es la Internet y no sabemos dónde queda. Nos dicen que es la nube y pensamos de pronto en una idea tan gaseosa como las nubes que vemos en el horizonte. No. La Internet, tu celular está conectado a través de ondas que tú no ves a las torres de comunicación de los celulares, y estas finalmente llegan comunicándose unas con otras a los supercomputadores inmensos, llenos de discos duros donde está guardada toda la información. Allá se sabe cuándo hiciste clic sobre qué información, y también se sabe qué fue lo que escribiste, cuándo y en dónde estabas. De tal manera que nunca hay nada privado en Internet. Lo que se publica es para el público. Entonces hay que diferenciar esos dos elementos. Enseguida tenemos los actores que hacen parte del ciberacoso. Siempre digo, esos no son los actores de cine, sino las personas que intervienen en una de estas situaciones. Y nos presentan 5 tipos de personas. A veces solo pensamos en 2, el agresor y la víctima, el agredido. Pero fijémonos que también podemos ser testigos de una agresión, como reforzadores, porque actuamos mal, a veces compartiendo, a veces con un me gusta, con un me divierte, ¿cierto? O podemos también ser neutrales y no denunciar. Cuidado con eso, porque este tipo de neutralidad no es el más adecuado, el de callarse y decir, eso no es conmigo. Si tú ves que en tus redes se está maltratando a alguien que conoces, o alguien que conoces está maltratando a otra persona, pues acude a un mayor, a tus padres, a un cuidador, a un acompañante, o si ambos son miembros de la misma institución, a la institución. Y también no olvidar que podemos ser defensores, pero mucho cuidado con la defensa, porque la defensa no es ponerse en malos tratos con los demás. La defensa consiste en reconocer la dignidad de la persona que está siendo acosada, atacada.
Por eso enseguida nuestro texto nos presenta si es posible prevenir el acoso y nos dicen inicialmente sí lo es. Sí se puede prevenir, es decir, evitar que suceda. Evitar que suceda. Y cuando lleguemos a la autoevaluación, cuando preguntemos para mejorar qué debo evitar, entonces tengamos en cuenta que eso es lo que ayuda a la prevención. Y aquí, pues, lo primero es ser cuidadosos con el tipo de información que compartimos. Y lo categórico es decir, allá no debe haber nada que sea privado. Únicamente lo que pueda ser público. ¿De acuerdo con qué? Con los valores y formación de la familia. La segunda prevención es limitar el tiempo que estamos nosotros en las redes. Y lo dicen muy claramente. Si paso mucho tiempo, pues hay más posibilidad de ser agredidos o de que yo también agreda. Ya lo había mencionado la siguiente prevención, comunicar a la familia, a los cuidadores, a los docentes, aquello que se conozca en la red. Y también evitar la multiplicación de los mensajes que son irrespetuosos y ofensivos. A veces creemos que porque nos da risa a nosotros no está ofendiendo a alguien o no es irrespetuoso y creemos que es solo humor. No. Hay situaciones que causan daño a las personas, aunque a nosotros nos diera risa. Por eso tenemos que aprender a tener pensamiento crítico frente a nuestras emociones. Frente a nuestras emociones, pensamiento crítico. ¿Se acuerdan del inicio de lo intrapersonal? Afectos, emociones, sentimientos y luego el pensamiento. Sí, cuando llegue a nuestro pensamiento tenemos que decir cómo se estará sintiendo esta persona. ¿Me gustaría que esto lo estuvieran diciendo de mí? Y pues la última recomendación para prevenir es tener unas emociones sanas, maduras, que no reaccionemos sin darnos cuenta. Puede que nos sintamos mal, pero si ponemos en evidencia que nos sentimos mal, ya el otro ganó. Porque se dio cuenta que nos sentimos mal y ya ganó. Entonces, nunca reacciones de manera inmediata. Más bien te calmas, le cuentas a un adulto lo que está pasando. Hoy me enfurecí, me sentí mal porque vi esta publicación. Y luego sí, como se dice popularmente, con cabeza fría y con el acompañamiento de un adulto, podemos dar solución a este proceso del ciberacoso, prevenirlo antes de que suceda. Bueno, nos hacen unas preguntas en que simplemente tenemos que marcar algunos elementos y escribir al frente qué tipo de situaciones se están viviendo, si acoso o ciberacoso. Y los factores que inciden en que haya ciberacoso y de qué manera, cómo incide con el ciberacoso. Entonces es importante que hagamos esas relaciones, esas reflexiones. Y enseguida tenemos nuestra opinión para poder manifestarnos. Y hasta aquí entonces llega nuestra actividad de hoy. Entonces son 2 páginas que me envías las fotografías para ver cómo has ido procesando tu información. Las siguientes partes de este tema
las encontraremos en las siguientes sesiones. Hasta el próximo encuentro.